Lorena tenía la sensación de que algo estaba cambiando en su vida, pero no estaba segura de qué. Casada con Carlos desde hace 5 años, siempre creyó conocer bien a su marido, hasta que pequeños cambios en su comportamiento empezaron a preocuparla. Las noches en casa eran cada vez más tranquilas y Carlos siempre parecía distante, atrapado en sus propios pensamientos y su mirada evitaba la de ella. Todo esto hizo que Lorena sintiera que una sombra se cernía sobre la relación. Las sospechas de Lorena comenzaron de manera sutil, casi imperceptible. Carlos, que antes siempre la esperaba en la puerta cuando regresaba del trabajo, ahora llegaba tarde con frecuencia, alegando compromisos de último momento o largas reuniones. Lorena no sabía si aquellas excusas eran reales o inventadas, pero el peso de la duda comenzaba a corroer su tranquilidad. La situación se volvió aún más tensa con la presencia de su suegra, doña Matilde. Mujer de fuerte personalidad, siempre se propuso dejar claro que Lorena nunca fue lo suficientemente buena para su hijo. Carlos merece más, dijo en conversaciones susurradas con otras mujeres de la familia. Y ahora, con el distanciamiento de Carlos, Lorena sintió que su suegra estaba más presente que nunca, aprovechando la tensión entre la pareja a su favor, como si quisiera destruir lo que quedaba del matrimonio. Una noche, después de un largo día de trabajo, Lorena decidió enfrentarse a Carlos. Estaba sentado en la sala, jugando con su teléfono celular, su atención completamente centrada en la pantalla. Se acercó lentamente, con el corazón acelerado. «Carlos, tenemos que hablar», dijo Lorena, tratando de ocultar el nerviosismo en su voz. Levantó la vista lentamente, luciendo incómodo, y respiró hondo antes de responder. «¿De qué, Lorena?» «Estoy muy cansada, ¿no puede ser mañana?» Lorena, sintiendo un nudo en la garganta, respondió con firmeza. «No, Carlos. Creo que hemos estado posponiendo esta conversación durante demasiado tiempo». Dejó su celular sobre la mesa y encaró a Lorena, quien ahora lucía más decidida que nunca. Sabía que algo andaba mal y que ya no podía ignorar la creciente tensión en su hogar. «¿Qué te pasa?», preguntó con los ojos llorosos. «¿Por qué has cambiado tanto en los últimos meses? ¿Qué hice mal?». Carlos miró hacia otro lado, claramente incómodo con la pregunta, pero antes de que pudiera responder, se abrió la puerta de la habitación y entró doña Matilde. Ella había pasado el día en su casa y parecía ya consciente del ambiente tenso entre la pareja. «Bueno, ¿ha comenzado el interrogatorio?», dijo doña Matilde con una sonrisa venenosa. «¿Estás volviendo a molestar a mi hijo, Lorena? ¿No sabes cuándo es el momento de parar?». Lorena sintió que su rostro ardía de ira, pero trató de mantener la calma. Lo último que necesitaba era darle más motivos a doña Matilde para atacarla. Sin embargo, la presencia constante de su suegra, siempre dispuesta a criticar, hizo todo más difícil. «Solo quiero entender qué está pasando», murmuró Lorena, tratando de no explotar. «Siento que te estoy perdiendo, Carlos. Solo quiero la verdad». Doña Matilde rió suavemente, cruzándose de brazos mientras miraba a Lorena con mirada de desdén. «La verdad es que nunca fuiste lo suficientemente buena para él, Lorena. Quizás sea hora de aceptar esto». Carlos permaneció en silencio, observando la escena con una mirada confusa, dividido entre el peso de las palabras de su madre y el dolor evidente en los ojos de Lorena. Lorena, sintiéndose rodeada y vulnerable, salió de la habitación llorando, incapaz de soportar la presión. La duda y el miedo a lo que Carlos ocultaba consumieron su mente. Sabía que la verdad estaba al acecho, pero no sabía si estaba lista para enfrentarla. Lorena pasó la noche despierta, reviviendo cada palabra dicha y no dicha en la sala. La presencia implacable de doña Matilde era una herida abierta, pero lo que más dolía era el silencio de Carlos. Su marido, con quien compartía sueños y promesas, se convirtió ahora en un extraño ante sus ojos. Las dudas la carcomían y,
con cada minuto sin respuestas, el abismo entre ellos parecía ampliarse. Al amanecer, Lorena decidió que ya no podía vivir atrapada en la incertidumbre. Necesitaba descubrir qué estaba pasando realmente. Cuando Carlos salió temprano al trabajo, sin siquiera darle un beso de despedida, ella aprovechó para buscar respuestas. Miró su celular sobre la mesa, dudó por un momento, pero el dolor en su pecho era más fuerte que cualquier vacilación moral. Cogió el dispositivo y comenzó a deslizar el dedo por la pantalla, buscando pistas. Nada parecía sospechoso. Hasta que encontró un intercambio de mensajes con una mujer cuyo nombre que nunca había visto antes, Camila. Los diálogos parecían inofensivos a primera vista, pero había algo en las palabras que la hacía sentir como si no fuera solo una compañera de trabajo. Hasta luego. Fue genial verte ayer. Con cada nuevo mensaje leído, Lorena sentía que su corazón se rompía un poco más. Las lágrimas comenzaron a rodar por su rostro, pero no pudo detenerse. Se sintió traicionada, perdida en un mar de incertidumbre. Tratando de comprender mejor la situación, Lorena decidió que necesitaba confrontar a Camila. La ira reemplazó al dolor y la necesidad de respuesta se volvió insoportable. Con su nombre en mente y algunas búsquedas rápidas en las redes sociales, Lorena descubrió dónde trabajaba Camila. Esa tarde, Lorena acudió al lugar. Un sencillo café en el centro de la ciudad, donde Camila trabajaba como barista. Al entrar, el corazón de Lorena latía aceleradamente, una mezcla de miedo y furia. Ella la reconoció de inmediato. Camila era joven, hermosa, de sonrisa fácil y mirada carismática, todo lo que hacía que Lorena se sintiera aún más insegura de sí misma. «¿Eres Camila, verdad?», preguntó Lorena, acercándose al mostrador. Camila la miró con curiosidad, claramente sin saber quién era. «Sí, soy yo. ¿Puedo ayudarle?». Lorena intentó mantener la calma, pero le temblaba la voz cuando finalmente habló. «Soy Lorena, la esposa de Carlos. Quizás lo conozcas». La reacción de Camila fue inesperada. Su rostro se puso pálido y la sonrisa que antes parecía tan natural desapareció en un instante. Parecía paralizada, como si no supiera qué decir. Yo no lo sabía», tartamudeó Camila, tratando de recomponerse. «Nunca me dijo que estaba casado». Las palabras golpearon a Lorena como un puñetazo. Todo el aire pareció escapar de sus pulmones. Tenía miedo de esa respuesta, pero escucharla en voz alta de otra mujer fue devastador. Camila, por otro lado, parecía genuinamente conmocionada. «Lo siento», dijo Camila, con la voz quebrada. «Nunca me habría involucrado con él si lo hubiera sabido». Lorena no sabía qué pensar ni sentir. Estaba parada frente a la mujer que sin querer se había convertido en su rival, y no sabía si odiarla o sentir lástima por ella. El silencio entre ellos duró hasta que Lorena encontró fuerzas para volver a hablar. «¿Te contó algo sobre nosotros, sobre nuestra vida? ¿Juntos?». La voz de Lorena era un susurro, como si el dolor le estuviera robando la capacidad de hablar. Camila, todavía luciendo aturdida, sacudió la cabeza. «Me dijo que estaba en una relación complicada, pero que ya no había amor. Que estaba tratando de encontrar una salida». Estas palabras traspasaron el corazón de Lorena. ¿Era eso lo que decía Carlos? ¿Que ya no había amor entre ellos? ¿Y cuándo decidió eso sin hablar con ella? «Lo siento», repitió Camila, ahora con lágrimas en los ojos. «Te juro que me mantendré alejado». Pero para Lorena ya no importaba lo que Camila hiciera a partir de ese momento. El daño ya estaba hecho. Había descubierto lo que temía y la traición de Carlos era como una herida abierta que no sabía cómo sanar. Destrozada por dentro, Lorena salió del café sin decir nada más. Las calles parecían fluir a su alrededor mientras caminaba sin rumbo fijo. El cielo, antes tan claro y azul, ahora parecía oscuro y opresivo.
La mujer que creía ser se estaba desmoronando y el peso del mundo parecía caer sobre sus hombros. Esa noche, en su casa vacía, Lorena se preguntó cómo sería posible seguir adelante. La traición de Carlos fue un golpe demasiado profundo, pero sabía que, de alguna manera, necesitaría reunir fuerzas para afrontar lo que vendría después. Lorena apenas podía reconocer su propia casa cuando regresó esa noche. El silencio que la envolvía era más sofocante que nunca. Las paredes, que alguna vez se sintieron seguras y acogedoras, ahora la presionaban, recordándole constantemente la traición de Carlos. Sentada a la mesa de la cocina, donde tantas veces se habían reído y planeado el futuro, sintió que el profundo vacío crecía en su pecho. Sabía que necesitaba confrontar a Carlos, pero ¿qué diría? ¿Cómo podría enfrentarse al hombre que, hasta hace poco, era el amor de su vida? Le temblaban las manos mientras escribía algunas palabras en una hoja de papel, tratando de organizar sus pensamientos. Pero cada vez que intentaba expresar su dolor con palabras, las lágrimas caían silenciosamente, manchando el papel y haciéndola sentir aún más perdida. Fue entonces cuando escuchó la llave girar en la cerradura. El corazón de Lorena se aceleró. Carlos estaba en casa. Él entró, luciendo cansado, tal vez incluso ajeno al huracán que ella estaba experimentando en su interior. Cuando la vio sentada a la mesa, su mirada mostró una ligera sorpresa, pero no dijo nada. Parecía estar esperando que ella tomara la iniciativa. Lorena se levantó lentamente, tratando de mantener la calma, aunque sentía que estaba a punto de desmoronarse. Se acercó a Carlos, respiró hondo y, con voz temblorosa, pronunció la pregunta que martilleaba en su cabeza: ¿por qué me hiciste esto? Carlos la miró confundido, pero rápidamente se dio cuenta de lo que quería decir. Sus hombros se hundieron y miró hacia otro lado, incapaz de mirarla. El silencio que siguió fue ensordecedor y Lorena sintió como si el suelo se desmoronara bajo sus pies. Fui al café, Carlos, continuó, el dolor evidente en su voz. Encontré a Camila. Carlos cerró los ojos, como si quisiera desaparecer en ese momento. Sabía que lo habían descubierto y que no tenía a dónde huir. Lorena, comenzó, pero fue interrumpido por su voz, ahora más firme, llena de dolor. ¿Cómo pudiste hacer eso? Le dijiste que ya no había amor entre nosotros. Que estaba intentando salir de una relación que ya no funcionaba. ¿Pero cuándo decidiste eso sin hablar conmigo? Carlos intentó explicarse, pero sus palabras parecían vacías, sin vida. Habló del estrés del trabajo, de cómo sentía que se estaban distanciando. Dijo que no quería lastimarla, que no planeaba que las cosas llegaran a esto. Pero a Lorena todo le sonaba a débiles excusas para justificar lo injustificable. Te amaba, Carlos, gritó, su voz finalmente explotó con todo el dolor que había estado reprimiendo. Yo estaba aquí, esperándote, tratando de salvar lo que teníamos, mientras tú estabas ahí afuera, mintiéndome, viviendo otra vida. Carlos intentó acercarse, pero Lorena dio un paso atrás, levantando las manos como para crear una barrera física entre ellos. No te atrevas a acercarte a mí, susurró, con la ira mezclada con tristeza en sus ojos. Confié en ti. Y lo destruiste todo. Por un momento, el silencio volvió a reinar entre ellos, pero esta vez cargado de algo irreversible. Lorena sabía que, independientemente de lo que Carlos dijera o hiciera, nada podría borrar lo sucedido. La traición ya estaba arraigada en su corazón y el dolor de la confianza rota era demasiado profundo para ignorarlo. Sanado con palabras. Fue entonces cuando otra voz vino desde la puerta. Doña Matilde, la madre de Carlos, había llegado, como si de una tormenta se tratara, completando el caótico escenario. Entró con su mirada crítica e inmediatamente sintió la tensión en el aire. Pero en lugar de intentar comprender, sus palabras salieron duras y venenosas. Sabía que esto sucedería.
Nunca fuiste lo suficientemente buena para mi hijo, dijo Matilde mirando directamente a Lorena, sin ocultar su desprecio. Lorena apenas podía creer lo que estaba escuchando. Incluso en ese momento de dolor, Matilde estaba ahí para juzgarla, para empeorar la situación. Carlos intentó intervenir, pero su madre continuó: si hubiera sido una verdadera esposa, Carlos nunca habría necesitado buscar consuelo en otra persona. Esas palabras golpearon a Lorena como cuchillos. El dolor que ya sentía parecía crecer aún más con cada acusación que hacía Matilde. Pero esta vez ya no pudo permanecer en silencio. Ya no podía ser la mujer que se lo tragaba todo para mantener las apariencias. No es mi culpa, gritó Lorena sintiendo una mezcla de ira y desesperación. Y hizo esto porque decidió traicionar nuestra confianza. Y si crees que puedes culparme por eso, estás tan equivocado como él. Matilde, claramente no esperaba tal reacción, quedó en shock por unos segundos, pero rápidamente volvió al ataque. No sabes cómo mantener una casa, cómo cuidar a mi hijo. Eres una vergüenza. Carlos intentó intervenir nuevamente, pero esta vez Lorena no necesitaba que él la defendiera. Había soportado años de comentarios desagradables y miradas de desaprobación. Ahora estaba lista para luchar por sí misma, incluso si eso significaba enfrentarse a todos, incluido su propio marido. Soy más que suficiente, declaró Lorena, su voz llena de una fuerza que no sabía que tenía. Y no necesito demostrárselo a nadie, y menos a ti. El ambiente en la habitación era electrizante y Carlos, impotente, se limitaba a observar el enfrentamiento entre las dos mujeres. Lorena supo que a partir de ese momento su vida nunca volvería a ser la misma. Se volvió hacia Carlos, con lágrimas en los ojos, pero con una determinación que él nunca había visto antes. Merezco más que eso, Carlos. Y tú, si tienes una pizca de decencia, entenderás que me perdiste. Sin esperar respuesta, Lorena la llevó. Cosas y salió por la puerta, dejando atrás a un hombre confundido y a una suegra enojada. No sabía lo que le deparaba el futuro, pero en ese momento supo que merecía algo mejor. Ella merecía ser feliz, aunque eso significara empezar de cero. Lorena caminaba por las calles de la pequeña ciudad de Bogotá, sintiendo el viento frío de la noche golpear su rostro. Sus ojos ardían de tanto llorar, pero al mismo tiempo, una sensación de alivio comenzó a surgir dentro de ella. Finalmente, se había liberado de una vida que, hasta hace poco, creía perfecta, pero que en realidad estaba llena de mentiras y falsas esperanzas. Mientras cruzaba la plaza central, recuerdos de momentos felices con Carlos inundaron su mente. Los domingos caminaban hasta allí cogidos de la mano, como si nada pudiera separarlos. Pero ahora, ese sentimiento de seguridad y amor se había convertido en una prisión emocional. Se dio cuenta de que había permitido que su felicidad dependiera completamente de otra persona y eso la estaba destruyendo por dentro. Sin rumbo, Lorena decidió ir a casa de su mejor amiga, Camila, quien siempre estuvo a su lado en los momentos más difíciles. Camila era el tipo de persona que podía encontrar esperanza incluso en las situaciones más oscuras y Lorena sabía que necesitaba su compañía en ese momento. Cuando llamó a la puerta de Camila, fue recibida con un cálido abrazo. Sin decir una palabra, Camila entendió que algo muy grave había sucedido. Se sentaron en el sofá de la pequeña sala, y Lorena, entre sollozos, contó todo lo que había descubierto sobre Carlos y su traición, además de las duras palabras de doña Matilde. Con cada nueva revelación, Camila apretó más la mano de Lorena, ofreciéndole apoyo sin juzgar. No te mereces esto, amiga, dijo Camila, con los ojos llenos de compasión. Siempre has sido una mujer fuerte y dedicada. No dejes que la traición de Carlos y las crueles palabras de su madre te hagan dudar de tu valía. Lorena suspiró profundamente sintiendo una mezcla de cansancio y renovación. Sabía que necesitaba tiempo para procesar todo lo que estaba sucediendo,
pero también sabía que no podía permitir que eso la destrozara por completo. Había tomado la decisión de dejar esa relación tóxica y ahora necesitaba encontrar una manera de reconstruir su vida. ¿Pero a dónde voy? El principio, Camila, preguntó Lorena con voz temblorosa. Todo lo que tenía estaba al lado de Carlos. La casa, los planos, incluso los amigos en común. Ahora me siento como si estuviera sola, sin nada. Camila sonrió suavemente, como si ya hubiera pensado en la respuesta incluso antes de que Lorena preguntara. Empiezas por ti misma, Lorena. Esta es tu oportunidad de redescubrirte a ti mismo, de encontrar quién eres realmente sin depender de nadie. Sé que le dedicaste mucho a él, a esa casa, a la relación. Pero ha llegado el momento de que te dediques a ti mismo. Las palabras de Camila resonaron dentro de Lorena, como un llamado a algo más grande. Era verdad. Había perdido mucho de sí misma tratando de mantener esa apariencia de vida. La idea de ponerse a uno mismo en primer lugar me parecía extraña, pero al mismo tiempo liberadora. En los días siguientes, Lorena permaneció en casa de Camila, evitando cualquier contacto con Carlos. No hubo llamadas ni mensajes y, por mucho que le doliera, sabía que era lo mejor que podía hacer. Camila, a su vez, la animó a ocupar su tiempo en nuevas actividades, a buscar nuevas oportunidades laborales y, sobre todo, a reconectarse consigo misma. Pasó un mes y, poco a poco, Lorena empezó a sentir que la oscuridad se disipaba. Había conseguido un nuevo trabajo en una librería local, un lugar que siempre había amado pero que nunca pensó en trabajar. Allí, rodeada de historias y personajes, empezó a reescribir su propia historia. Sin embargo, todavía había una sombra que la perseguía. Los recuerdos de Carlos y, especialmente, de doña Matilde, seguían persiguiéndola. Su suegra siempre la había criticado, haciéndola sentir inferior, incapaz de ser una esposa o una mujer adecuada para Carlos. Incluso con la distancia, esas palabras pesaban en su mente, como si fuera difícil liberarse por completo del dolor que le habían causado. Una noche, mientras cerraba la librería, Lorena vio a alguien familiar parado al otro lado de la calle. Era Carlos. Él estaba allí, mirándola, como si dudara entre irse o acercarse. El corazón de Lorena se aceleró y por un momento no supo cómo reaccionar. Una parte de ella quería correr y pedir explicaciones, otra parte quería simplemente darse la vuelta y seguir adelante. Carlos, sin embargo, tomó la iniciativa. Cruzó la calle y se detuvo frente a la librería, con una mirada llena de arrepentimiento. Lorena, por favor escúchame. Sé que cometí un error, sé que te lastimé, pero, vaciló, buscando las palabras adecuadas. Lamento mucho todo lo que pasó. No sé qué hacer para solucionar esto, pero, no puedo perderte. Las palabras de Carlos estuvieron llenas de dolor, pero Lorena ya no sintió el mismo impacto que antes. Había pasado semanas curándose, intentando encontrarse a sí misma de nuevo. Ahora, cuando miró a Carlos, no vio al hombre que había amado, sino a alguien que la había herido profundamente y, más que eso, alguien que no merecía el sacrificio de su propia felicidad. Carlos, ya me has perdido, respondió Lorena, con firmeza en su voz, pero también con una ligera tristeza. Pasé mucho tiempo tratando de complacerte, tratando de salvar algo que ya habías destruido. Y ahora ya no puedo permitirme vivir así. Carlos bajó la cabeza, sabiendo que había fracasado irreversiblemente. Dio un paso atrás y se dio cuenta de que no había nada más que decir. Espero que encuentres lo que buscas, Carlos, dijo Lorena suavizando el tono, pero sin ceder. Pero también necesito encontrar mi camino. Solo. Con esas palabras, Lorena se giró y cerró la puerta de la librería, dejando a Carlos afuera, en la oscuridad. Sabía que esa sería la última vez que miraría hacia atrás. Ahora, su futuro estaba en sus propias manos y,
a pesar de todas las cicatrices, estaba lista para seguir adelante. Después de dejar atrás a Carlos, Lorena se sintió más ligera, como si finalmente se hubiera liberado de un peso que había estado cargando durante tanto tiempo. Años. La librería, un lugar que antes le servía solo como distracción, ahora se convirtió en el espacio donde se redescubrió a sí misma. Rodeada de historias de superación, amor y tragedia, Lorena se sintió inspirada a reescribir su propia narrativa. Los días se hicieron menos pesados y, con el apoyo constante de Camila, Lorena comenzó a involucrarse en actividades que la hacían feliz. Se inscribió en un curso de fotografía, algo que siempre le había interesado pero que nunca tuvo tiempo de explorar durante su relación. Era como si la vida se abriera de nuevo, mostrándole posibilidades que antes le parecían lejanas e inalcanzables. Pero a pesar de los avances, había una cuestión que Lorena no podía ignorar: doña Matilde. Las crueles palabras de su suegra todavía resonaban en su mente y, aunque Lorena había superado gran parte del dolor causado por Carlos, el sentimiento de humillación y desprecio que Matilde le había causado seguía hiriendo su orgullo. Un día, mientras trabajaba en la librería, Lorena recibió una visita inesperada. Doña Matilde entró por la puerta, con el rostro marcado por el tiempo, pero aún con la mirada severa que siempre la había acompañado. El corazón de Lorena dio un vuelco cuando la vio, pero esta vez no se sintió intimidada. Lorena, comenzó Matilde con la voz más suave de lo habitual. Vine porque necesito hablar contigo. Lorena respiró hondo, intentando mantener la calma. No sabía qué podría querer Matilde, pero estaba decidida a afrontar lo que se le presentara. Estoy escuchando, respondió, manteniendo un tono neutral. Matilde caminó lentamente hacia el mostrador, donde estaba sentada Lorena, y se detuvo frente a ella. El silencio que siguió fue pesado, como si cada palabra que Matilde estaba a punto de decir tuviera un peso enorme. Sé que nunca fui bueno contigo. Sé que te traté mal y durante mucho tiempo pensé que hacía bien en hacerlo. Pensé que no era suficiente para mi hijo, que merecía algo mejor. Hizo una pausa, como si buscara las palabras adecuadas. Pero la verdad es que me equivoqué. Aquellas palabras, que Lorena nunca imaginó escuchar de la boca de Matilde, la dejaron sin reacción. La mujer que siempre la había despreciado estaba ahora aquí, admitiendo que había cometido un error. Carlos me contó lo que pasó entre ustedes, continuó Matilde con la voz llena de pesar. Y por primera vez vi lo equivocado que estaba contigo. Realmente nunca te di una oportunidad. Realmente nunca te conocí. Lorena permaneció en silencio, absorbiendo cada palabra. Era difícil creer que aquella fuera la misma mujer que, meses atrás, la había tratado con tanto desdén. Sé que pedir perdón no borrará todo lo que hice, dijo Matilde, con los ojos llenos de lágrimas. Pero necesito decirte que lo siento. Perdí la oportunidad de tener una nuera maravillosa y, más que eso, de saber quién eres realmente. Lorena sintió un nudo en la garganta. La disculpa fue inesperada y, por mucho que su dolor aún estaba presente, no podía negar que las palabras de Matilde parecían genuinas. No sé qué decir, murmuró Lorena, aún procesando todo lo que acababa de escuchar. Matilde suspiró, mirando al suelo. No hace falta que digas nada. Solo quería hacerle saber que lo siento profundamente. Dudó un momento antes de continuar. Solo espero que puedas encontrar la paz. Y si alguna vez sientes que puedes perdonarme, estaré aquí. Con esas últimas palabras, Matilde dio media vuelta y salió de la librería, dejando a Lorena con una mezcla de emociones que no supo describir. La disculpa le produjo una sensación de alivio, pero también planteó preguntas que Lorena nunca había considerado. En los días siguientes reflexionó sobre la visita de Matilde.
El dolor que había sentido durante tanto tiempo parecía comenzar a disiparse, y aunque el perdón no era algo que pudiera conceder fácilmente, la reconciliación parecía ser un camino posible. Lorena se dio cuenta de que el perdón no era solo para Matilde, sino también para ella misma. Fue una oportunidad para liberarse completamente de las cadenas del pasado y seguir adelante sin el peso del dolor. Al reflexionar sobre todo esto, Lorena empezó a notar cómo su vida había cambiado. Había enfrentado la traición, la humillación y el dolor, pero a pesar de todo, se había reconstruido. Ella no era la misma mujer que había entablado esa relación años atrás. Ahora era más fuerte, más segura de sí misma y decidida a vivir su vida según sus propias decisiones. Un día, mientras cerraba la librería, Lorena miró hacia el cielo estrellado y sonrió. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que todo estaba en el lugar correcto. El futuro, que antes parecía incierto y aterrador, ahora era un espacio abierto, lleno de posibilidades. La vida puede ser dura, pero nosotros también, susurró para sí misma, sintiendo una nueva energía recorrer su cuerpo. Y con ese pensamiento, Lorena siguió adelante, dispuesta a vivir una vida que, aunque marcada por cicatrices, estaba llena de esperanza y fortaleza. El tiempo pasó, y Lorena continuó su vida con la misma determinación que había redescubierto en sí misma. La librería se convirtió en su refugio y su nueva pasión. Cada día, mientras organizaba libros y atendía a los clientes, se daba cuenta de cuánto se había transformado. Esa mujer, los inseguros, que dependían del amor y la aprobación de los demás para sentirse completos, habían quedado atrás. No hubo muchas reuniones con Matilde después de esa disculpa. Pero, en uno de esos raros momentos, Matilde regresó a la librería, esta vez con una actitud nueva, casi humilde. Se sentaron a tomar un café y, aunque el perdón aún era un proceso largo, Lorena se permitió ver la humanidad en su suegra. Por primera vez, sintió que el dolor comenzaba a dejar espacio para algo nuevo, tal vez no del todo una amistad, sino una comprensión silenciosa de que ambos habían sido heridos y que el tiempo podía curar las cicatrices más profundas. Carlos, en cambio, se mantuvo distante. El divorcio fue rápido y Lorena nunca quiso saber detalles de su vida. Ella no lo necesitaba. Lo que había entre ellos se había convertido en la sombra de un pasado que, aunque doloroso, la había ayudado a crecer. Lorena entendió que su verdadera victoria no estaba en ninguna venganza o rencor, sino en haber recuperado el control sobre su propia historia. Camila, su fiel amiga, estuvo a su lado en cada paso del camino. Se rieron juntos, hicieron planes y soñaron con nuevas aventuras. Camila siempre fue un recordatorio de que Lorena nunca estaba sola, ni siquiera en sus momentos más oscuros. Con el apoyo de su amiga, Lorena aventuró nuevos horizontes. Viajaron juntos a Cartagena, donde Lorena tomó un curso intensivo de fotografía. Lo que empezó como una curiosidad se convirtió en una verdadera pasión. Las fotografías que tomó captaron no solo paisajes, sino también emociones, como si cada clic fuera una forma de expresar todo lo que había pasado y superado. Ahora, con su nuevo portafolio de fotografías y su creciente popularidad en la librería, Lorena sentía que estaba construyendo una nueva vida. Finalmente se sintió libre, libre para vivir según sus propias reglas, sus propios deseos. Mientras organizaba un evento en la librería para exhibir sus fotografías, apareció Matilde. Esta vez, la mirada no era de juicio, sino de orgullo. Matilde se acercó, miró las fotos y, por primera vez, dejó escapar una sonrisa sincera. Encontraste tu camino, Lorena. Yo, estoy orgulloso de ti. Estas palabras, viniendo de alguien que alguna vez la había juzgado tanto, significaban mucho. Y Lorena, sorprendiéndose incluso a ella misma. Él le devolvió la sonrisa. Gracias, Matilde. No fue solo un agradecimiento por el cumplido. Fue un agradecimiento por todo, por el dolor, por las lecciones,
por los giros y vueltas. Si no hubiera pasado por todo eso, Lorena nunca se habría convertido en la mujer fuerte e independiente que era ahora. Cuando la exposición cerró esa noche, mientras todos aplaudían sus fotografías, Lorena finalmente se sintió en paz. La vida no había sido fácil y las heridas aún existían, pero ya no la definían. Más bien, fueron un recordatorio de su resiliencia. De pie en el centro de la librería, entre aplausos y caras sonrientes, supo que finalmente estaba en el lugar correcto. Y, lo más importante, con las personas adecuadas a tu lado, la historia de Lorena es un poderoso recordatorio de que, por difíciles que sean las batallas que enfrentemos, siempre hay un camino hacia la superación, la fortaleza y la transformación. Lo que antes parecía imposible ahora es una realidad. Lorena encontró la paz, reconstruyó su vida y, sobre todo, descubrió que su verdadera fuerza viene de dentro. Si también crees en el poder de empezar de nuevo, asegúrate de seguir nuestro canal y seguir más historias emocionantes e inspiradoras. Aquí, cada narración es una invitación a reflexionar, emocionarse y, quién sabe, encontrar el coraje para afrontar los desafíos de la vida con más determinación. Sigue mirando e inspirándote con nosotros.